the Son of God. el Hijo de Dios, He is divine. su divinidad. All of Hebrews chapter 1 Todo el libro de Hebreos capítulo 1 is devoted to an exegesis of the Son of God. se dedica a mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. The writer is speaking to the Hebrew believers El hebraísta escribe a los judíos creyentes who are steeped in the Old Testament scriptures, que han permanecido anclados en el Antiguo Testamento, who believe without a doubt que creían sin duda Jehovah is one, que Jehová es uno, Jehovah is our God, Jehová es nuestro Dios, Jehovah is one. Jehová es uno. And here the writer to the Hebrews, Y aquí el hebraísta, did you get that? He's writing to Hebrew believers ven ustedes, estaban dirigiéndose a creyentes judíos who are steeped in the Old Testament scriptures, quienes permanecían en las escrituras del Antiguo Testamento, who have a reasonably deep knowledge of God, quienes tenían un conocimiento razonablemente profundo acerca de Dios, and the apostle writing to the Hebrews y el apóstol quien escribió esta carta a los creyentes hebreos tells them at least 12 things les da una lista de más o menos 12 aspectos about the Son of God, acerca del Hijo de Dios, and every one of these 12 things y cada una de estas dos aspectos would have been regarded as blasphemous, no era una blasfemia if the people receiving the letter did not have faith in Jesus Christ. que la gente conocía las escrituras pero no creían en Jesús como el Cristo. Because in Hebrews chapter 1, Porque en Hebreos capítulo 1 the writer is revealing to us el escritor nos revela the divinity of the Son of God. la divinidad del Hijo de Dios. Let's go to Hebrews chapter 1 verse 1. Vayamos a Hebreos capítulo 1 versículo 1. And let's read verse 1 please, brother. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. So in terms of the Bible, Entonces, en términos de la Biblia, before Jesus came, antes de que Jesús viniese, God spoke to his people through prophets. Dios habló a su pueblo a través de los profetas, de sus profetas. But in verse 2 it says, Pero en el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. hallelujah. So there's three important points in this verse. Así que encontramos tres aspectos supremamente importantes en este versículo. Number 1, Número 1, God speaks through the Son. Dios habla a través de su Hijo. In times past he spoke through the prophets. En tiempos pasados Él lo hizo a través de los profetas. Major point number 1 it is of our study. Entonces el punto principal en nuestro estudio es, número 1, Yeah, it's verse 2. versículo 2. So but the first major point of our study is that God speaks through the Son. Entonces el punto más importante de esta disertación es que Dios habló a través del Hijo. In John 14:6, En Juan 14:6 dice, Jesus says, "No one comes to the Father except by him." Jesús mismo dijo, nadie puede venir al Padre sino a través del Hijo, de mí mismo. In 1 John chapter 2 verse 23, En primera de Juan capítulo 2 versículo 23 it says, dice, "Whoever denies the Son does not have the Father, el que niega al Hijo no tiene al Padre, but he who acknowledges the Son has the Father." pero el que tiene al Padre tiene al Hijo. The Father is only known through the Son. Así que el Padre solamente es conocido a través del Hijo. The Son speaks the word of God. El Hijo habla la palabra de Dios. Major point number 2, El segundo aspecto principal es out of Hebrews Segundo. chapter 1 verse 2, Hebreos 1:2, that the Son is heir of all things. que
que el Hijo fue constituido como el heredero de todo. The Son was predestined to inherit all things. El Hijo fue predestinado para heredar todas las cosas. What is an example of the all things? ¿Cuál es el ejemplo para esto de todas las That the cosas Son of God has inherited? que el Hijo de Dios ha heredado? Psalm chapter 2, verse 8. Salmo 2, versículo 8. I will give you the nations as your inheritance, Te daré las naciones como herencia, the ends of the earth for your y possession. los confines de la tierra como tu posesión. So the inheritance of the Son De tal manera que la herencia del Hijo, is said by the Scriptures to be He's heir of all things. dice las Escrituras que es el heredero de todas las cosas. So in terms of nations and the planet Earth, Entonces, en términos de las naciones y el planeta Tierra, it all belongs to Jesus. todo pertenece a Jesús. It all belongs to Jesus. Todo pertenece a Jesús. In Romans chapter 8 verse 17, En Romanos 8:17 the tenemos, Scripture says Christ is the heir of God. dice que Cristo es el heredero de Dios. God owns everything. Dios posee todo He's given it all to His Son. y todo se lo entregó a su Hijo. Hallelujah. Hallelujah. Point number 3. Número 3, Through the Son, a través del Hijo, He made the worlds. Él hizo el mundo, Or I think yours says the universe. el universo. Yeah. So through the Son, God El- has made everything. Entonces, a través del Hijo, Dios hizo todo. Let's look at John 1 verse 3. Vayamos a Juan 1:3. The Scripture says, Las Escrituras dicen, todas las cosas han sido hechas a través de Él, y sin Él nada fue hecho. and let's go to Colossians 1:16, Vayamos a Colosenses 1:16. The last one. verse 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue hecho por Él y para Él. Yes, the last part again. All things were created through Him and for Him. La última parte dice, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Through the Son, A través del Hijo, God has created all things, Dios creó todas las cosas, even invisible things, aún las invisibles, even thrones and dominions, ya sean tronos o dominios, principalities and powers. principados o potestades. Wow. All created by God, Todo creado por Dios, but actually created by the Son. pero realmente creados por el Hijo. Amen. Major point number 4. Entonces, siguiente aspecto importante es el número 4. The Son is the brightness of God's glory. El Hijo es el esplendor de la gloria del Padre. So let's read Hebrews chapter 1 Vayamos entonces y leamos a Hebreos capítulo 1, and read verse 3 for us. el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia, de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. So in verse 3, we get 5 more points. Entonces, en el tercer versículo encontramos otros 5 aspectos muy importantes. So the first point is El primer punto es that the Son is the brightness of His glory. que tenemos que el Hijo es el resplandor de su gloria. Hallelujah. So the glory of God Así que la gloria de Dios is seen through the Son. se ve a través del Hijo. So John chapter 1 verse 14, Entonces Juan 1:14, the Word became flesh cuando se hizo and carne, dwelt among us, habitó entre nosotros and we beheld His glory. y vimos su gloria, The glory as of the only begotten of the Father, la gloria unigénito del Padre, full of grace and truth. lleno de gloria y verdad. So what glory do we see in Jesus? Entonces, ¿cuál es la gloria que será vista en Jesús? The glory of the Father. La gloria del Padre. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Yes. John chapter 1 verse 18 says,
Juan 1:18 dice, No one has seen God at any time. nadie ha visto a Dios, The only begotten Son, solo el Hijo el unigénito, who is in the bosom of the Father, quien está en el seno del Padre, he has declared him. Él lo ha declarado. And then in 2 Corinthians chapter 4 Y luego tenemos 2 de Corintios capítulo 4, and verse 6, please. y versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento y de la gloria de Dios, de Jesús el Cristo en la tierra. Hallelujah. So Paul is telling us Así que Pablo está diciéndonos that the brightness of God's glory que el brillo de la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, and the light of the knowledge of the glory of God y el resplandor de la gloria de Dios becomes known in our hearts llega a ser conocida en nuestros corazones as we come to know Jesus Christ. en la medida en que llegamos a conocer a Jesús el Cristo. When we've seen Jesus, Cuando hemos visto a Jesús, we've seen the Father, hemos visto al Padre, we've seen the glory of God. vemos la gloria de Dios. Because the Son Jesus Porque el Hijo Jesús is the brightness of God's es el glory. resplandor de su gloria. Point number 5. Punto número 5. The Son is the express image of God's person. El Hijo es la imagen expresada del Padre. How does it say it in second part here? Imogen. La misma Is de su substance. sustancia. What's that word mean? Substance. Yeah. In the English, that word substantia is actually translated person. En inglés, esta palabra sustancia es traducida como persona. Yeah. So, and in other English words, they use essence. En otras versiones usan la palabra esencia. Is that similar to substance? Yeah. Yes. Because what the Scripture is saying, Porque lo que las escrituras nos dicen that the Son es que el Hijo is the very person, the very essence, the very substance of God. es la misma persona, la misma sustancia, la misma esencia That the de Dios. invisible God Que el Dios invisible is revealed in Jesus. se revela en Jesús, That He is the person que Él es la persona who reveals the essence quien revela la esencia or the very real nature of God. de la misma naturaleza de Dios. Because the Son Porque el Hijo is the express image of the invisible God. es la expresión expresa e invisible del Hijo de Dios. He's the image of God's person, Es la imagen, la expresión de la imagen de la persona de Dios, or substance, or essence. o la esencia o la sustancia. So let's look at Colossians 1 verse 15. Vayamos a Colosenses 1:15. 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. The Son is the image of the invisible God. El Hijo es la expresión visible del Padre. In John 14:9, the last part says that Jesus said, if you've seen me, you've seen the Father. So how can you say, show us the Father? El Juan 14:9 dice, en la última parte dice que si habéis visto al Hijo, habéis visto al Padre. ¿Por qué me pides que te muestre al Padre? And again in 2 Corinthians chapter 4 Y luego encontramos en segunda carta a los Corintios capítulo 4, and verse 4. versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yeah. So again it's showing us clearly that Jesus the Christ is the image, the picture of God. Entonces aquí tenemos nuevamente que este versículo nos enseña que Jesús es la imagen de Dios. So when we've seen Jesus, De tal manera que cuando hemos visto a Jesús, we have seen God. hemos visto a Dios. There's no other way to see Him or know Him. No hay otra manera de conocerlo ni de verlo. Point number 6. El punto número 6 es, The Son upholds all things by the word of His power. el Hijo sujeta todas las cosas mediante el poder, sostiene todas las cosas mediante el poder de su palabra. We're still getting these points from Hebrews chapter 1 verse 3. Nos estamos refiriendo
este criterio desde Hebreos 1:6. So the Son upholds all things by the word of his power. Entonces que el Hijo sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Let's look at Colossians 1:17. Vayamos a Colosenses 1:17. Colossians 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Yeah. Jesus, the Son, is before all things, and by him all things consist. Entonces, Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas consisten, Amen. subsisten. Point number 7. El punto número 7. The Son El Hijo, himself purged our sins. Él mismo perdona nuestros pecados. So in 1 Timothy, Purgó nuestros pecados, perdón. in 1 Timothy 1:15, En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, Paul says, Christ Jesus came into the world to save sinners. dice Pablo que Jesús el Cristo vino en carne al mundo para perdonar los pecados. And in 1 John 3 verse 5, Y en primera de Juan 3, 5, the scripture says, and you know he was manifested to take away our sins. y vosotros sabéis que Él se manifestó para quitar vuestros pecados. So the Son came to purge our sins. Así que el Hijo vino para purgar nuestros pecados por nosotros. In Hebrews 10 verse 12, Y Hebreos 10, 12 dice, the first part says, but this man, la primera parte dice, pero este hombre after he'd offered one sacrifice for sins forever, ofreció los sacrificios, hizo su sacrificio por el perdón de nuestros pecados por una sola vez y para siempre. so how did Jesus deal with our sins? Entonces, ¿cómo trata Jesús o trató Jesús con nuestros pecados? He offered one sacrifice for sins forever. Porque Él ofreció su sacrificio por nuestros pecados una vez y para siempre. Amen. Point number 8. Punto número 8. The Son sat down at the right hand of God. El Hijo está sentado a la diestra del Padre. Let's look at Hebrews chapter 10, Veamos entonces en Hebreos capítulo 10, verse 12 and 13. versículos 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos como por estrado bajo sus pies. Amen. So the Son sat down at the right hand of God. Entonces el Hijo se sentó a la diestra del Padre. And let's also read Ephesians 1 verse 20 and 21. Y allí también lo podemos encontrar esto en Primera de Efesios, versículos 20 y 21. 20 and 21. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y todo nombre que se nombre en este siglo, sino también en los venideros. Amen. So Jesus, when he rose from the dead and ascended into heaven, Entonces Jesús cuando rose from the dead and ascended, fue sepultado y ascendió, sat down at the right hand in the heavenly places, se sentó en los lugares, a la diestra en los lugares celestiales. far above all principality and power, Sobre todo principado, potestad y principado en las alturas. above any other name. Y sobre otro nombre, Hallelujah. Point number 9. punto número 9. The Son of God is God in the flesh. El Hijo de Dios es Dios hecho carne. So let's read Hebrews chapter 1 verse 5. Vayamos entonces a Hebreos 2. Just chapter 1 still. Hebreos 1, seguimos en el libro de Hebreos, Hebreos 1, capítulo, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí y me será a mi hijo. Yes, so we looked at the passages in the Old Testament from which these two scriptures come. Entonces hemos visto este pasaje del Antiguo Testamento de las cuales proceden estas escrituras In the last session. en la sesión pasada. In Psalm 2 verse 7, En Salmos 2:7
The Word of God says, La palabra de Dios dice, speaking of God speaking to Messiah, Dios hablando al Mesías, you are my son. tú eres mi hijo. And in 2 Samuel chapter 7 verse 14a, Y en 2 de Samuel 7:48 dice, God told David that his son would also be the son of God. Dios le dijo a David que su hijo también sería llamado hijo de Dios. Yeah. 2:7 that one. Very good. So, from that basic teaching of the Messiah coming and that he would be the Son of God, Entonces, de ese mensaje sencillo de la venida del Mesías como el hijo de Dios, the common Jewish understanding 2,000 years ago in Israel los judíos comunes y corrientes comprendían hace 2000 años was that when Messiah comes, que cuando el Mesías viniera, he'll be God manifest in the flesh. sería Dios manifestado en la carne, el Mesías. So the Jewish people had been taught, Así que el pueblo judío había sido enseñado and they understood from scriptures such as these two here, y su comprensión de las escrituras tal cual estas dos aquí, that the Messiah que el Mesías would be more than a strong man, nacería de un hombre fuerte, poderoso, he'd be more than a great leader, sería más que un gran líder, he'd be more than a conquering king. sería más que un rey coronado. He'd actually be God in the flesh. Realmente él sería Dios en la carne. So when the scripture prophesied that Messiah would be the Son of God, Así que la escritura profetizaba que el Mesías sería hijo de Dios. to the mindset of those who lived in Old Testament days, Para aquellas fortalezas que había en la gente de esos días and even those who are alive in the time of Jesus on the earth, y en los días de Jesús en la tierra, they believed ellos creían that if Christ came, que cuando Cristo viniera, he would be God, él sería Dios, manifest in the flesh. manifestado en la carne. So that's why the Jewish ruler worshipped him in Matthew 9:18, is it? Yeah, Por eso es que 10:18. algunos judíos lo adoraron en Mateo Matthew 9:18. Mateo 9:19. Yeah. A ruler of the Jews came and worshipped Jesus El gobernante de los judíos vino y adoró a Jesús. and said, Lord, come and lay your hand on my daughter and she'll come back to life. Y les dijo, Señor, y pon tu mano sobre mi hija para que vuelva a la vida. Why would a leader of a Jewish town, of a Jewish synagogue, come and worship Jesus? Entonces, ¿cómo así que vendría un miembro, un líder de la sinagoga o qué sé yo, y adoraría a Jesús? Because he knew that Jesus was God manifested in the flesh. Porque él sabía que Jesús era Dios manifestado en la carne. Because he believed that Jesus was the Christ. Porque él creyó que Jesús era el Cristo. And the Christ is the Son of God. Y el Cristo es el Hijo de Dios. And the Son of God is God in the flesh. Y el Hijo de Dios es Dios mismo en la carne. Amen. Amén. Point number 10. Punto número 10. Jesus, the Son of God, is to be worshipped. Jesús, el Hijo de Dios, debe ser adorado. Now we've just mentioned that in terms of Matthew 9:18. No lo menciono solamente en términos de Mateo 9:19, But the verse in Hebrews sino que el versículo en hebreo is verse 6. es el versículo 6. Chapter 1, verse 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Beg your pardon? Adórenle todos los santos de Dios. God said the angels would worship the Son Dios dijo que los ángeles adorarían a Dios, because the Son is God. porque el Hijo es Dios. And only God is to be worshipped. Y solo a Dios se debe adorar. Hallelujah. Praise the living God. In John chapter 9 verses 35 to 38, let's turn there, Alberto. John chapter 9, Y Juan 9, capítulo, verse 35 to 38. versículos 36 al 38. Yeah, let's read the story from 35. 35. Desde el 35 al 38 leo la historia. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?
Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y él habla contigo, él es. Y él dijo, Señor, creo, Señor, y le adoró. Are you getting it? ¿Están entendiendo esto? When Jesus came and found the man who'd been healed of blindness from birth, Cuando Jesús llegó y encontró al hombre quien había sido sanado de su ceguera, because he'd been cast out by the Jewish leaders, porque los líderes judíos lo habían expulsado, because he got healed on the Sabbath day, porque había sido sanado en un día sábado, and even worse, he got healed by Jesus. y había sido sanado por Jesús. But when Jesus came and found him, Entonces Jesús, cuando vino y lo encontró, he said to him, "Do you believe in the Son of God?" le preguntó, ¿tú crees en el Hijo de Dios? He said, Y él dijo, "Who is he, Lord, that I might believe in him?" Señor, ¿quién es él para que yo crea en él? And Jesus said, Y Jesús dijo, "You've seen him. ¿ya lo has visto? He's talking to you." Está hablándote. Ah, Oh, Lord, Señor, I believe. Señor, Oh. yo creo. Oh, What an amazing story. Qué historia tan increíble. What a strange question Jesus asked him. Qué pregunta tan extraña Jesús le planteó. The man's just been healed. El hombre ya había sido sanado. The man's just about been killed by the Jewish leaders. El hombre casi que justamente es matado por los judíos, los líderes judíos. You'd think Jesus have a comforting prophecy for him. Go, thus saith the Lord. Que estaba profetizando que... Come on. ¿Qué vamos? Yeah. But Jesus asked him a very seemingly obtuse question. Do you believe in the Son of God? Pero Jesús solamente le hizo una pregunta sencilla, que si creía o no en el Hijo de Dios. But that question was not strange to the man. Pero esa pregunta no sonaba extraña al hombre. He didn't say, "What are you talking about? Él no le preguntó, ¿de qué estás hablando? What are you talking about, ¿De qué Jesus?" estás hablando, Jesús? No, he said, Y él solo le dijo, "Who is he, Lord, ¿quién es el that Señor? I might believe in him?" Para que yo crea en él. You see, the young man understood about the Son of God. El hombre tenía una comprensión acerca de lo que era el Hijo de And Dios. as soon as he found out that Jesus was the Son of God, he worshipped him. Y tan pronto él se dio cuenta de quién era el Hijo de Dios, quién era el Hijo de Dios, él lo adoró. Because the Son of God is to be worshipped. Porque el Hijo de Dios es para ser adorado. Because he's God. Porque Él es Dios. And there are many occasions in the gospel when men worship Jesus. Y hay muchas citas en los evangelios, en las escrituras, en la cual Jesús es adorado. Even when Jesus was a young child. Aun cuando Jesús era un niño. In Matthew 2 verse 11, En Mateo 2:11, the wise men from the east worshipped him. Hallelujah. los Magi. magos lo adoraron. And in Matthew 14:33, Y en Mateo 14:43, Jesus' own disciples Jesús está con sus discípulos. worshipped him Lo adoraron. and said, "Truly, you are the Son of Y God." les dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. If Jesus is the Son of Si God, Jesús es el Hijo de Dios, a true believer knows that Jesus is God, el verdadero creyente sabe que Jesús es Dios and we worship him. y lo adora. Hallelujah. Aleluya. Amen. Point number 11. Punto número 11. The Son is addressed as God. El, Spoken of as God. Addressed as God, having a throne and a kingdom. okay. Al Hijo se le dirige como Dios, el cual tiene un trono y un reino. Amen. Hebrews chapter 1 verse 11. Hebreos 1:11. So this is an amazing study, isn't it? Esta es una historia increíble, ¿no les From parece? chapter 1 of Hebrews, Del capítulo 1 de Hebreos, we're getting 12 awesome points about the Son of God, encontramos 12 puntos asombrosos acerca del Hijo de Dios, proving that he is God. probando que Él es Dios. Hallelujah. Verse 7, no, 6. verse 8, brother. Yeah. Okay. Oh, yeah, the throne. Yep.
Mas el del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Yeah. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hallelujah. So the Bible says, and to the Son he says. Is that what it says? Yeah. And to the Son he says. Say that again. Yes. Mas del Del Hijo dice, Yeah. tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. So the writer of the Hebrews, Así que el escritor del libro de los Hebreos, writing to Hebrews who knew the Old Testament well, escribiéndoles a los hebreos que conocían muy bien las escrituras, quoting directly from a psalm, y citando directamente de un salmo, speaking to the Son, says, hablando del Hijo dice, according to this writer to the Hebrews, así de acuerdo con el autor del libro de los Hebreos, the psalm is speaking directly to the Son. el Hijo Speaking directly to the Son. habla directamente al Hijo And says, your throne, y le dice Dios, O tu God. trono, oh Dios, Your throne, O God. tu trono, oh Dios. So the throne, the Son is addressed as God Así que al Hijo se le dirige como a Dios by the Scripture, por las escrituras, and he has a throne, como si tuviera un trono and he has a scepter of righteousness, isn't it? y un cetro de A justicia scepter of righteousness, yeah. y un cetro de kingdom. justicia. Point number 12. Punto número 12. The Son is the Lord Jehovah. El Hijo es el Señor Jehová. Verse 10. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Yes, where am I? 10. And you, Yeah. Lord, Yeah. in the beginning. Okay. So that word for Señor there in your Spanish verse, Señor, in verse 10. Señor. Yeah. Y la palabra en nuestra Biblia en español, Señor, In the New King James Bible, en la Biblia de New King James, la nueva King James, yeah. It's la Biblia nueva King James, It's the name of God from the Old Testament in capital letters, Señor in capitals. se encuentra escrita el nombre del Señor, pero en letras mayúsculas. So the writer to the Hebrews Así que el escritor de los Hebreos is saying dice that the Son of God que el Hijo de Dios is actually es realmente the Creator God of the Old Testament, el creador del Antiguo Testamento, del and His name is New Testament, del Antiguo Testamento, y su nombre es, well, it's written as Señor, but it should be Señor in capitals, está escrito Señor aquí en nuestra Biblia, pero debiera estar en or it mayúsculas, should be just Jehovah. o simplemente Jehová. So the Scripture is saying of the Son Entonces, las Escrituras dicen del Hijo that He laid the foundation of the earth, que él colocó los fundamentos del mundo, and the heavens are the work of His hands. y los cielos son obras de sus manos. And it says of the Son in verse 12, Y dice del Hijo en el versículo 12, you are the same and your years will not fail. The second part. This part. Pero. It's from Pero here. Pero to Eros. pero tú eres el mismo, Yeah. y tus años no Your acabarán. years will not fail. So can you see that we're coming to the knowledge of the Son of God? Entonces pueden darse cuenta de que estamos llegando al conocimiento del Hijo de Dios. We began with the session before this one Comenzamos en la sesión anterior in Ephesians 4 verse 13, con Efesios 4:13. where we saw that the work of the fivefold ministers Vimos la obra de los 5 dones ministeriales. is to bring the church up to maturity Tiene como objeto llevar a la iglesia a la madurez, until we all come to the unity of the faith hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe and the knowledge of the Son of God. y del conocimiento del Hijo de Dios. So from chapter 1 of Hebrews, Así que desde el capítulo 1 de Hebreos we've found 12 major points. encontramos 12 aspectos
principales, helping us to understand who the Son is. llevándolos a la comprensión de quién es el Hijo. Let's continue now with preaching the mystery of God. Entonces continuemos ahora enseñando acerca del misterio de Dios. John 1:1. Juan 1:1. In the beginning. En el principio el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. So John 1:1 tells us that the Word was God. El Juan 1:1 nos dice que el verbo era Dios. Or literally in the Greek it is, and God was the Word. Literalmente en el griego dice que Dios era el verbo. The Greek word there for word is logos. La palabra griega utilizada allí es logos. And in the English Bible, Y en la Biblia, en la versión en inglés, the word logos has about 18 different translations in English. en inglés la palabra logos tiene 18 traducciones diferentes, acepciones, But it's mostly translated as word. pero mayormente es traducida como verbo. Now, in this scripture of John 1:1, En esta escritura de Juan 1:1, many people say mucha gente dice that God is the Father que Dios es el Padre and the Word is the Son, y el verbo es el Hijo, that they were together in the beginning, que quienes estaban juntos desde el principio, and the Word, y el verbo, who is the Son, que es el Hijo, is God. es Dios. But that's not what the scripture says. Pero eso no es lo que las escrituras dicen. The scripture says in the beginning was the Word, En las escrituras dice que al principio era el verbo, and the Word was with God, y el verbo estaba con Dios, and the Word was God. y el verbo era Dios. It doesn't say the Word was the Son of God. Las escrituras no dicen que el verbo era el Hijo de It actually Dios. says the Word was God. Dice realmente que el verbo era Dios. So it's really only talking about one person. Entonces realmente estoy refiriéndome a una sola It's talking persona. about God, Estamos hablando acerca de Dios, and it also calls God the Word. y también decimos Dios como el verbo. So strictly speaking, Así que hablando estrictamente, John 1:1 Juan 1:1 is giving us a deep understanding of God. nos provee un profundo entendimiento de quién es Dios. That God is only known by His Word, by His communication. Así que Dios solamente es conocido por su palabra, por su comunicación. Hallelujah. And then in verse 14, Luego en el versículo 14 it says that God, dice que Dios, bracket, who was the Word, entre paréntesis, que es el verbo, God who in the beginning was the Word, Dios que en el principio era Dios, became a man. el verbo, se hizo hombre. So God Así que Dios came into the world. vino al mundo We call Him the Son of God. y lo llamamos el Hijo de Dios. But from the beginning He was God. Pero desde el principio él era Dios. It's very deep, Es muy profundo, but let's stick with the scripture. pero sigamos las escrituras. John chapter 1 verse 11 says, Juan 1:11 dice, He was in the world, él estaba en el mundo and the world was made through Him, y el mundo fue hecho a través de él and the world did not know Him. y el mundo no le conoció. What an amazing verse. Qué versículo tan interesante. The Word, El verbo whom John 1:3 says en Juan 3:6 dice that He made all things, que él hizo todas las cosas, He was in the world. él estaba en el mundo. We heard in the last session that He became flesh. Vimos en la última sesión que él se hizo carne, He took on human form. que tomó forma humana, But He was God. pero era Dios. He was in the world. Estaba en el The mundo, world's made through Him. el mundo fue hecho a través de él, The world did not know Him. pero el mundo no lo conoció. He came to His own people, Él vino a su propio pueblo, but they received Him not. pero no lo recibieron. But if you receive Him, Pero si usted lo recibe believing on His name, y cree en su nombre, you'll be born of God, será nacido de Dios and you'll know God. y conocerá a Dios In Jesus Christ, en Jesús el Cristo, whom He sent. a quien él envió. Amen. Hallelujah. So the doctrine of Christ. Así que tenemos entonces la doctrina de Cristo. The church has been taught in part for years, for ages, Entonces, a la iglesia le ha sido enseñada durante siglos that God is three persons, que Dios es tres personas and they are one. y ellas son uno.
But the mystery of God Pero el misterio de Dios consiste en is that God, que Dios, the Father and the Son and the Holy Spirit, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo are actually one. son realmente uno. And they're never called three persons in the Bible. Y nunca son llamados tres personas en la Biblia. Never. Nunca. You search your scriptures and please write to me if you ever find a scripture that says that God is three persons. Miren en las Escrituras, si ustedes encuentran alguna vez allí que Dios tres personas, por favor escriban. Now one of the scriptures you may send to me is Una de las Escrituras que usted posiblemente me pueden enviar, Matthew 28:19, Mateo 28:19, baptizing them bautizándolos in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And you'll say, there it is, Paul. Y usted le dice, bueno, Paul, allí está. No, it's not there. No, allí no está. Jesus did not say baptizing in the names, the three names of Father, Son and Holy Spirit. Jesús no dijo que lo bautizaran en tres nombres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, He said baptizing into the name, sino bautizándolos en el nombre, the name singular. nombre singular. Peter reveals to us, Pero nos revela preaching on the day of Pentecost in el día Acts que, chapter 2, el día que predicó en Pentecostés en Hechos 2, verse 38, versículo he 38, says, repent and be baptized in the name of Jesus the Messiah. dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús Cristo. And that's probably one of the verses you want to send me. Ese es quizás uno de los versículos que me van a enviar. But don't waste your time, Pero no pierdan su tiempo, because that actually tells us there's one name porque eso simplemente nos dice que es un solo in nombre, which the fullness of God, en la cual la llenura de Dios, Father, Son and Holy Spirit, Padre, Hijo y Espíritu Santo, is revealed. se revela. And we're baptized into that name. Y nosotros somos bautizados en ese nombre. The doctrine of Christ La doctrina de Cristo is the true doctrine. es la verdadera doctrina. 2 John verse 9 Segunda carta de Juan, versículo tells us 9, that many have transgressed dice que muchos han transgredido and have denied that doctrine. y han negado esa doctrina. Therefore they do not have the Father. Por eso no tienen al Padre. But he who keeps the doctrine of Christ Pero aquel que guarda la doctrina de Cristo, has both the Father and the Son. tienen al Padre y al Hijo. There's no other way. No hay otro camino. Hallelujah. So whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ Entonces, cualquiera que transgreda esta y no permanezca en la doctrina del Padre, is actually denying the divinity of Christ. realmente está negando la divinidad de Cristo. So John says, Así que Juan dice, if anyone comes to you and does not bring this doctrine, si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina, the doctrine of Christ, la doctrina de Cristo, which is the Father and the Son, la cual es el Padre y el Hijo, do not receive that person. no reciban esa persona, Do not even greet him, ni siquiera lo saluden, so you will not share in his evil deeds. para que no compartáis sus obras. There are many false doctrines in the world today, Hay muchas doctrinas falsas en el mundo hoy día, even in the churches, aún en las iglesias, about the Son of God. acerca del Hijo de Dios. And very few Y muy pocos are preaching Jesus, the Christ, the Son of God. están predicando a Jesús, el Hijo de Dios. And they inevitably, Y ellos, by preaching a Trinitarian doctrine, erradamente, predican la doctrina de la Trinidad, relegate the Son to some second place. relegando al Hijo a un lugar secundario. But that's not the doctrine of the Scripture. Pero esa no es la doctrina de la cual hablan las Escrituras. When Paul wrote to the Colossians, Cuando Pablo le escribió a los colosenses, in chapter 2, en el capítulo 2, in verse 1 and 2, en el versículo 1 y 2, he said, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por lo que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. so Paul again is laboring to make known this mystery of God. Entonces, Pablo nuevamente ahora está sufriendo por dar a conocer el misterio del The Padre. mystery of God is both of Father and of Christ. El misterio es tanto del Padre como de Cristo. Paul warns us against persuasive words in verse 4.
Pablo en el versículo 4 nos previene acerca de las Yeah. palabras persuasivas. And then in verse 6 and 7, please read. Y luego tenemos en el versículo 6 y 7 que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. So what is this faith that we're to be built up in? Entonces, ¿cuál es esta fe sobre la cual nosotros tenemos que ser It's edificados? understanding God, Es entendiendo quién es Dios, knowing Him who is from the beginning. conociéndolo de quién es Él desde el In principio. 1 John chapter 12, En primera de Juan chapter 2, en verses 12 and 13, primera de Juan capítulo 12 y 13, Juan 1, 12, 13, John says, I write to you fathers. dice: os escribo, padres, Fathers are mature ones. los padres son los maduros, I write to you fathers os escribo a vosotros, padres, because you know Him porque vosotros lo conocéis. who's from the beginning. Él es desde el principio. He repeats it twice. Y lo repite 2 veces. He says, I write to you fathers, you mature ones, Y le escribo a vosotros, padres, a vosotros los maduros, because you know Him porque vosotros lo conocéis, who is from the beginning. el cual es desde el principio. You've come to understand the mystery of God, Y que ustedes han llegado a comprender el misterio de both Dios. of Father and of Christ. Ambos, tanto el Padre como el Hijo. But Paul labored to make this mystery known. Pero Pablo sufría, tenía sufrimientos de parto porque esto fuese entendido. He said he had a great struggle within himself Dijo que él tenía una gran lucha consigo mismo to make known this mystery. para hacer conocido este misterio. And he warned the Christians Y él advierte a los cristianos in chapter 2, verse 8. en el capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. So many believers even don't want to talk about Jesus Christ. Y algunos creyentes inclusive no les gusta hablar de Jesús el And Cristo. some seem to have purposely replaced Him Y parece que algunos los sustituyen conscientemente, with philosophy and empty deceit. los reemplazan con filosofías huecas y engañosas y sutilezas. A few months ago I attended a church funeral. La semana pasada asistí a un servicio fúnebre And it was a very strange funeral. y era un funeral sumamente It was extraño. held in a church building. Se estaba llevando a cabo en las instalaciones de una congregación. The only reference to Jesus Christ was a young rabbi. Entonces, la única referencia que se hizo de Jesús fue como un joven rabino. The main word given La palabra la mayor importante palabra que se entregó was quoting from the latest book from a famous Canadian psychologist. fue una cita hecha de la obra de un psicólogo canadiense. My wife and then they got the incense out and nearly gassed us. You know the incense? Yeah. We nearly got gassed. Y luego procedieron con el incienso y casi nos asfixian. It was terrible. Fue terrible. Empty deceit. Engañados vacíamente. Empty deceit. Engañados de manera vacía. The philosophy and psychology of men. Filosofía y psicología de hombres. Denying the doctrine of Christ. Negando la doctrina de Cristo. Denying the mystery of God. Negando el misterio de Dios. That the Son of God is God in the flesh. Que el Hijo de Dios es Dios en la carne. The same one who made all things. El mismo que hizo todas las cosas. The same one who's head of all principality and power. El mismo que está sobre principados y potestades. The same one who laid the foundations of the earth.
el mismo que colocó los fundamentos de la tierra. The same one that Hebrews chapter 1 verse 8 says, your throne, O God, El mismo de aquel de que Hebreos 1:8 dice, tu trono, oh Dios, is forever and ever. es por siempre y para siempre. And the scepter of your kingdom is the scepter of righteousness. Y el cetro de tu rey, de tu trono es cetro de justicia. Beware of man's teaching. Tengan cuidado con la enseñanza de hombres. Because Colossians chapter 2 verse 9 says, Porque Colosenses 2, versículo 9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. read it again, please. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. This is an amazing statement. Este es una afirmación All asombrosa. that is God, Todo lo que es Dios, the Father, the Son, and the Holy Spirit, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dwells bodily in the Lord Jesus Christ. habita corporalmente en Jesús el Cristo. And we are complete in Him. Y nosotros somos completos en Él. To know Christ is to know God. Conocer a Cristo es conocer a Dios. If you don't know Christ, you don't know Si no God. conoces a Cristo, no conoces a Dios. If you truly call upon the God, Si tú realmente llamas a Dios con fe, He will lead you to Jesus Christ. Él te llevará a Jesús el Cristo. Recently I heard the testimony of a man who'd been a radical Muslim man. Recientemente hemos conocido el testimonio de un radical musulmán. And he was put in prison for using fake visas and passports. Y fue puesto tras reja por haber utilizado pasaportes y visas falsas. And in the prison he became a Muslim teacher and got all the other prisoners to say their Muslim prayers. Entonces, allí dentro de la cárcel él alcanzó y ganó para Alá otros predicando al Dios de los musulmanes. But he was not getting out of prison. Pero aún así no salía de la cárcel. And he was getting more unhappy by the day. Y cada día estaba más frustrado e infeliz. And finally he started to think, Y finalmente comenzó a pensar, if this God I call on, si este Dios a quien yo estoy llamando, why can't he help me? ¿por qué no puede ayudarme? Why does he seem so hard? ¿Por qué se muestra tan duro? Why does he seem so unapproachable? ¿Por qué se muestra tan inalcanzable? So then he got really serious. Entonces realmente llegó a ser más serio. And God, if you are God, Dios, si tú eres Dios, reveal yourself to me. revélate a ti mismo a mí. God, Dios, if you are si God, eres Dios, come and help me. ven y ayúdame. And while he's crying out in the prison, Y clamaba hermosa en la prisión. suddenly he feels somebody touching his shoulder. Y súbitamente sintió que alguien le tocaba su And he hombro. looks up Y lo miró and sees Jesus Christ. y vio a Jesús Cristo. Any man, any woman, anywhere Algún hombre, alguna mujer, en cualquier parte, who calls upon God, quien llame a Dios, who is truly serious about knowing God, quien sea realmente serio en cuanto a conocer a Dios, God will lead you to Jesus Christ. Dios te llevará a conocer a Jesús Cristo. Because all the fullness of the Godhead Porque toda la llenura de la deidad dwells in Jesus Christ habita en Jesús Cristo in bodily form. corporalmente. And we are made complete in Him. Y en Él somos completos. Brethren, Hermanos, 1 Timothy 3:16. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Without controversy, great is the mystery of God, and you know it. Speak it out. Sí. Sin controversia alguna, Dios es manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, predicado entre gentiles, creídos en el mundo y recibido arriba en gloria. Who is the Son of God? Entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? He is God manifested in the flesh. Es el Hijo de Dios, Dios mismo manifestado en la carne. You know, many of you don't use, the creeds in your churches anymore. Muchos de ustedes
quizás ya no creen en los credos de su iglesia. That's good, Y eso está bien, because they're man's creeds. porque esos son credos de hombre. They were made up by bishops. Generalmente han sido inventadas por obispos. They're not the word of God. No son la palabra de Dios. But 1 Timothy 3:16 Pero 1 Timoteo 3:16 is meant to dice, be the common confession of every believer. es llamada a ser la confesión de todo creyente. This should be the basic truth in every church. Esta debería ser la verdad básica en todas las iglesias. God was manifested in the flesh. Dios fue manifestado en la carne. John 1:1 Juan 1:1 speaks about the word. habla o se refiere Who was acerca de God? la palabra, del verbo. Who Era was Dios. God. And then verse 14, Y luego el versículo 14, that word, que ese verbo, who was God, quien era Dios, became flesh. se hizo carne. In 1 John chapter 1 verses 1 to 3, Y en primera de Juan del 1 al 3, John says of that one, Dios dice who de was from the ese, beginning, que fue desde el principio, he said he is the word of life. dice que es la palabra de vida. We have heard him. Lo hemos oído, We have seen him. lo hemos visto, Our hands have handled and touched him. hemos puesto nuestras manos sobre él y lo hemos tocado, Because he is the life who was manifested. porque él es la vida que fue manifestada. And John said, Y Juan we dice were eyewitnesses. que con ojos, We actually heard his voice. como testigos, realmente escuchamos su We have voz, seen and touched him. lo hemos tocado Hallelujah. y visto. Remember Philippians says, Recuerde que Filipenses dice, speaking of Christ Jesus, hablando de Cristo Jesús, who being in the form of God, quien estando en forma de Dios, did not consider it robbery to be equal with God, no consideró como que cosa que aferrarse el ser igual a Dios. but made himself of no reputation, Ujú. taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Tomando la forma de hombre y tomando la forma de siervo a semejanza de hombre. God was found in appearance as a man. Dios fue encontrado en apariencia de hombre. 1 Corinthians 15:47, Primera carta a los Corintios 15:47 dice, the first man was of the earth, el primer hombre fue de la tierra, made of dust. hecho de barro. The second man is De the polvo. Lord from heaven. El segundo es hecho vino del cielo. 1 Timothy 3:16 says that God was justified in the spirit in the flesh. Primera carta a Timoteo 3:16 dice que Dios fue, God in the flesh was justified by the Holy Spirit. Dios Yeah. en la carne fue manifestado por el Espíritu Santo. Let's go to 1 John. Vayamos a Primera de Juan, Please read for me verses chapter 4, capítulo 4, verse 2 and 3. versículos 2 y 3. En esto conoced al Espíritu Santo de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está. Amen. John is telling us that the spirit of Antichrist is already in the world. Juan nos está diciendo que el anticristo ya está en el mundo. And what's the main characteristic of the spirit of Antichrist? ¿Y cuál es la principal característica del espíritu del anticristo? That Jesus Christ is not God. Que Jesucristo no es Dios. The spirit of Antichrist refuses to recognize that God was in Christ. El espíritu del anticristo rehúsa. Hallelujah. El espíritu del anticristo rehúsa aceptar que Jesús ha venido en carne. When the angel appeared to Mary Cuando los ángeles, el ángel se le apareció a María and told her that she'd be the mother of the Son of God, y le dijo que ella sería la madre de Dios, she said, del Hijo de Dios. how can this be? Ella preguntó, ¿cómo puede esto The suceder? angel said it'll be the Holy Spirit. El ángel le respondió, el Espíritu Santo. It'll be the power of the highest. Será por el poder de lo alto, And del Altísimo. that which is born of you will be called the Son of God. Y eso que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. When Jesus came up from the waters of baptism, De tal manera que cuando Jesús salió de las aguas del bautismo, receiving the fullness of the Holy Spirit, recibiendo la llenura del Espíritu a Santo, voice spoke from heaven saying, "This is my beloved Son." una voz habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo The amado. Holy Spirit was bearing witness.
el Espíritu Santo trae el testimonio, proving that this one in the flesh is actually God. probando que este que está en la carne es realmente Dios. And Romans chapter 1, Y Romanos capítulo 1, verse 3 and 4, please, bro. versículos 3 y 4. Yeah, 3 and 4. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesús Cristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. So the three major ways Así que las tres maneras más importantes that the Holy Spirit justified that Jesus is God in the flesh, proved, the three main ways that the Holy Spirit proved that Jesus is God manifest in the flesh las tres maneras más mayores de cómo el Espíritu Santo prueba de que Jesús Cristo es Dios was His conception by the Spirit, fue su concepción por el Espíritu, His commissioning at His baptism in the fullness of the Spirit, su comisionamiento en la llenura del Espíritu Santo and by raising Jesus from the dead. y levantando a Jesús el Cristo de la muerte. The centurion said, El centurión dijo, truly this man is the Son of God. verdaderamente este es el Hijo de Dios. Paul the Apostle reported Pablo el apóstol reportaba that it was a common confession of the church. que había una confesión común de la It iglesia, was the central truth of the New Testament church. la cual era el corazón de lo que se creía la iglesia del Nuevo That Testamento, God was manifested in the flesh. que Dios fue manifestado en And carne. Paul labored and struggled Y Pablo sufría y luchaba to bring the members of the local churches para llevar a los miembros de la iglesia local to the deep knowledge of the mystery, conocimiento profundo the mystery of God, del misterio de Dios, both of Father and of Christ. tanto de Padre como Cristo. Amen. Amén.